sea, no veía a nadie, no hablaba con nadie, era estar sentada 24 horas ahí en la computadora con videollamadas, que de repente eso también fue todo el día conectada, hiperconectada. Y sí, fue muy duro. Es inédito que globalmente, en todo el mundo, se hayan cerrado los establecimientos educativos. Eso no ha acontecido a nivel global nunca. La dificultad que tuve para adaptarme, digamos, a esta modalidad virtual fueron el no contar en ese momento con las herramientas adecuadas para poder participar de las clases. Y no transitar, no entrar y salir de un aula, no encontrarte en el pasillo con otros, hace que tu experiencia humana se empobrezca un poco. Porque hay algo de lo imprevisible, que en definitiva es habitar la vida, que me parece que la virtualidad todavía no ha podido sustituir. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. La mortalidad de la pandemia en Italia supera en un 50% las cifras oficiales. A casi 2 meses del primer caso sospechoso en el mundo, el coronavirus ya está presente en Latinoamérica. O virus chegou y brevemente pasará. En Brasil, los cementerios trabajan las 24 horas al día y el sistema de salud está al borde del colapso. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana. Hemos tomado la decisión de clausurar las clases, que es lo más conveniente. Habla con aplausos la noche cuando el reloj da las 9. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Reitero, el llamado a toda la población a guardar el más estricto aislamiento. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Bueno, acá ya vamos llegando a la casa del abuelo. Ya quedan pocos metros. Está todo blanquito, como se ve. En ese momento, digamos, de incertidumbre que había por la pandemia y el tema de no poder salir, no poder continuar los estudios, más que nada yo que estudio agronomía por ahí y que estamos involucrados en las partes prácticas, salidas a campo y esas cuestiones. Y no lo pensé, digamos, en volverme a mis pagos, a mi casa, a estar con mi familia, porque bueno, era también un alivio para ellos. Entonces por ese lado la pensé y bueno, me volví, digamos, a mi pueblo y bueno, retomar desde la virtualidad desde allá, digamos. Más o menos 10 días antes empezamos a vislumbrar lo que estaba ocurriendo y qué nuevo escenario íbamos a tener que afrontar. Entonces, que lo primero que pensamos fue que este era un paradigma distinto, donde la virtualización era una parte, pero en realidad íbamos a tener que salir a responder, digamos, a una urgencia. Entonces lo vimos más como un proceso de educación remota en un periodo de pandemia. Fue un proceso difícil porque bueno, uno no tenía todas las herramientas, uno no manejaba ciertos, por ejemplo, hacer PowerPoint, esto de que te comunicas, no sabes cuándo podés hablar, cuándo no. Bueno, todo eso, o sea, son pequeñas cosas, pero que uno al no saberlas, teniendo las herramientas, como la computadora, el celular, el internet, bueno, es como un poco más llevadero, pero bueno, el sistema en sí es difícil en un principio. Por ejemplo, el docente se conectaban los alumnos,
pero no todos participan y prenden la cámara, pero no quiere decir que no esté en la clase el alumno, pero para el docente es difícil evaluar, para los chicos también, porque tener una clase por computadora de 2-3 horas, por ahí la atención y la concentración no es la misma que la clase presencial. Y es muchísimo más difícil aprender de una pantalla o desde un video que aprender haciendo la práctica. Pero bueno, había que adaptarse, no quedaba otra. Quien entra a un primer año de la universidad, si bien en los últimos años han accedido sectores sociales históricamente postergados, igual el grueso son jóvenes de clases medias o medias altas las que ingresan a la universidad. Eso hace que tengan condiciones de acceso a la conectividad mucho mayores que los sectores más postergados. Bueno, este es mi lugar, esta es mi casa, este fue mi lugar de estudio, es mi lugar de estudio, pero básicamente fue mi lugar en la casa en los días de cuarentena total, contando en casa con un pequeño reservorio de libros en soporte papel que fueron de gran utilidad. Habiendo finalizado de tirar todos los finales, tuve que arrancar la tesis y en ese momento me encontré con todas las bibliotecas cerradas, no pudiendo hacer reuniones presenciales con mi directora, más allá de que ella con toda la predisposición siempre generó un vínculo, un link para que podamos charlar y que despejar las dudas. Lo cierto es que el acceso a la información mediante las bibliotecas, que estoy muy acostumbrada durante muchos años a utilizarla, sí, fue un obstáculo bastante grande. Tenía que pagar o suscribirme y no estaba a mi alcance, esa es la realidad. Yo hice toda mi carrera presencial, entonces en este último estadio era complicado. En esa semana, o fueron 2 semanas que arrancamos la cursada, yo cursando mi último año de la carrera, fue una sorpresa para todos. Esto de adaptarnos a la virtualidad, muchos no tenemos la experiencia o quizás haya estudiantes que no tenían la posibilidad, que pasaba mucho. Donde vivo estoy bastante lejos de la universidad, tengo 2 hijos, entonces la verdad que ir y volver hubiese podido cursar menos materias de las que cursé. Pero bueno, por otro lado también sostener cursadas en la computadora, también teniendo en cuenta 2 niñas, eso fue un poco problemático porque se pierde tiempo de calidad de estar jugando y además también es muy difícil sostener la atención, el trabajo mientras estás también en tu casa sosteniendo otras actividades. ¿Cómo en una casa en la cual hay una computadora y 5 personas que tienen que usarla, había semanas que algunos estudiantes no se conectaban? ¿Cómo la brecha, digamos, digital y tecnológica que hay en distintos alumnos que se acercan al espacio, a la universidad, fue notoria? Digamos, es distinto aquel que uno lo ve abriendo la cámara con una buena señal, con los auriculares puestos y un micrófono, aquel que está con un celular en la cocina, tratando de tener un lugar con un poco de silencio para escuchar la clase. En mi caso particular, bueno, yo tengo una computadora que no le andaba la cámara. Entonces en las clases solamente podía hablar, pero no me podían ver, digamos. Y tampoco tenía un celular avanzado, por así decir, que tuviera una buena cámara o memoria para poder descargar las herramientas que se utilizaban, ya sea el Zoom o el Meet. Y en eso me jugó en contra, porque no tenía las herramientas propicias para la conexión. Lo mismo sé que le pasó a muchos de mis compañeros. Bueno, mi familia es del campo, en el pueblo no
no teníamos internet, o sea, se usa la casa solamente para venir cada tanto. Así que bueno, conseguí internet y a la semana, bueno, recién me pude volver a reconectar a la virtualidad. Yo me encuentro en un edificio sola cuando antes trataba 300 alumnos por día. El flujo, o sea, se pierde el contacto, que los alumnos entran, el cambio de horario, el día a día de cada, o sea, de mi trabajo, ¿no? Por eso quiero que vuelva a la normalidad, porque la verdad que es difícil trabajar así. Además hubo veces donde estaba sola en el edificio. Entonces, es el eco y yo. Se hizo una primera encuesta y nos encontramos con que 600 estudiantes tenían serias dificultades para acceder al campo virtual, ya sea porque no disponían de la tecnología adecuada, o ya sea porque no tenían la conectividad, digamos, propia, porque no podían acceder porque no tenían los recursos, o porque dentro del territorio donde estaban, en sus domicilios, digamos, algunos en la línea sur, haciendo la cuarentena, digamos, no tenían internet directamente. De esos 600 alumnos, solamente un 15% eran de la sede atlántica. Y bueno, por ahí uno ya se imaginaba, no sé, rindiendo la tesis y que vayan todos tus amigos a verte, tus familiares. Cambió el contexto por completo. Cuando apareció esto del COVID, yo ya estaba en proceso de escritura. Entonces yo ya tenía trabajo de campo hecho y cuando empecé a escribir ya me comunicaba, por ejemplo, con mi directora de tesis directamente por mail. Sí conocí a algunos chicos que por ejemplo estaban por hacer la tesis, por evaluar, que se necesita el contacto, digamos, y por este contexto no pudieron realizar las evaluaciones, entonces se les estiró mucho el trabajo final. Durante el año de pandemia no pudimos realizar práctica, por lo tanto tuvimos que luchar. Se logró un convenio con el Ministerio de Salud en los cuales tuvimos la posibilidad de poder realizar las prácticas en hospitales de la línea sur, del Valle y hasta la localidad de El Bolsón. Tener la posibilidad de contar con familia en Jacobasi, la verdad que fue un privilegio, por así decirlo, porque no todos tienen la posibilidad de viajar a los hospitales de la línea sur. En Argentina globalmente el 60% ha terminado la secundaria, es decir que ya hay un 40% que no pueden ni pensar en la educación superior. Pero cuando uno ese grupo poblacional lo discrimina según quintil de ingresos, ¿está? La diferencia es que el quintil de ingresos más bajo baja al 40% y en el quintil más alto llega al 90%. Y después hay que ver de ese porcentaje cuántos ingresan a la universidad, que también hay otra selección más. Había compañeros y compañeras que no se podían conectar porque se quedaban sin datos, que no tenían cámara, entonces no conocíamos su rostro durante toda la cursada. Sí, entonces ahí se ve reflejado como que la situación no fue igual para todos y para todas. Al vos tener que descargar tanto material, por ejemplo, en un celular, imposible. Eso dificulta todo, dificulta realizar los trabajos, entregar los trabajos a una plataforma, realizarlos va. O sea, porque vos lo podés hacer de otra manera, pero a la hora el sistema te obliga. En un principio, cuando no estaban las aulas habilitadas, iban chicos, por ejemplo, al patio de la universidad y me han pedido si podían descargar material con la red de la universidad.
La Universidad de Río Negro en particular tenía todo un sistema de educación virtual que estaba aprobado por la CONEAO, cosa que no todas las universidades lo tenían. Por lo tanto, mudar a la virtualidad no fue mucho más sencillo de lo que hubiese significado si no teníamos ni la experiencia de la gestión ni tampoco el campo virtual ya aprobado por la CONEAO. Con los estudiantes se le dio beca. Se pidió a la sociedad, digamos, que también ayudara y aportara para lograr becas de conectividad. Se ha logrado casi el 50% cubrir y del otro 50% de alguna manera lograron, digamos, acceder después a la clase. Nosotros seguimos creyendo que la presencialidad es importante. Por lo tanto, nosotros entendemos que la virtualidad, si bien vino para quedarse, vamos camino a una hibridez. Tampoco soy una fanática tecnológica que crea que virtualizando la educación se asegura la inclusión. Digamos, eso es una falacia absoluta. Por supuesto que la pandemia nos demostró que la presencialidad, que la organización rígida de tiempos, que muchas veces colisionan con los tiempos de trabajo, con los tiempos de cuidado de las y los estudiantes, era excluyente o es excluyente. Por ahí eran las 11 de la noche, las 12 de la noche, y nos caía una consulta al WhatsApp y empezamos a no tener horario, ¿no? A tener que adecuarnos, digamos, de alguna manera a esas circunstancias. Todo lo que habíamos leído, pensado y reflexionado sobre la migración digital, sobre la desterritorialización, que eran reflexiones de finales del siglo XX en comunicación, de manera imperativa, de un día para el otro, formaban parte de nuestras estrategias para comunicarnos. Y para mí eso fue como plantear, bueno, el futuro ya llegó. Hay estudiantes que están solos, muchos regresaron a sus pueblos y lo que se le complicaban eran los factores económicos de tener que estar pagando un lugar para mantener las cosas personales y no tener la posibilidad de obtener los materiales que dejaban en la fotocopia, tal vez. Por compañerismo, por ejemplo, no sé, yo de Vietma sacaba fotocopia, lo escaneaba, se lo pasaba en PDF. Hubo mucho compañerismo, sí, porque entendíamos la realidad que estábamos pasando. Tristeza también, de estar encerrada y solamente tener, mis libros ahí arriba de la mesa para estudiar y no poder ni siquiera consultar con un compañero, que es muy habitual y que quizás en esas charlas lo que a vos te llevó a entenderlo una tarde lo despejaste en 2 horas. El universo, ¿no? La cantidad de gente que conforma la Universidad Nacional de Río Negro, como te digo, docentes, no docentes, estudiantes, ¿no? Las familias de todo. Estuvimos todos a la altura del desafío. Con responsabilidad, con profesionalidad, pero también con muchísimo cariño, con muchísimo compromiso desde lo humano. Por lo menos yo, y creo que compañeros y compañeras también tuvieron momentos donde querían dejar, y hubo varios profesores que fueron sostén y que hicieron que la cursada continúe y pueda terminar. No, el tema de la computadora no lo pude solucionar hasta hoy. Sí logré conseguir un celular un poco más avanzado para rendir el final, porque necesitaba que el docente me pueda ver o que por ahí corrobore que no me estuviera, no sé, macheteando, cosas de esas por ahí. O sea, que él pueda tener esa confianza en mí de que le estaba haciendo legal, digamos. Los sentimientos en el 2020. Uy, fue terrible. Fue terrible porque es dejar de ir a trabajar. Ay, no. No. Yo calculo que a todos nos pegó de alguna manera esto. Nos afectó en todas las relaciones. Y la pandemia me hizo atravesar por todos los estados emocionales. En principio, frustración de querer avanzar y no poder. Te puedo decir en una sola palabra: estrés.